Muy bien. En la unidad número uno de física nos habla respecto a las magnitudes, ¿no? Eh, Más que todo nos orienta a que siempre en el mundo de la ciencia, la física por ejemplo, trata de investigar fenómenos, ¿no? Fenómenos naturales, de dar una explicación a ello. Y para eso pues se vale de algunos instrumentos. Y esos instrumentos pues miden algo, ¿correcto? Rapidito la explicación de esto. Los instrumentos de medición primero han sido creados por necesidades, ¿no? La necesidad de medir, de controlar, y ese control, esa medida, sea lo más precisa posible. En el mundo de la física, entonces, no existe una medida exacta. Siempre son aproximados. Siempre son aproximados. Entonces, acá definiendo la metrología, ¿no? Son técnicas, ¿no? Que nos ayudan a determinar sistemas de pesos, medidas, ¿no? Pero para utilizar esta metrología se utilizan pues instrumentos de medición. Y los instrumentos de medición, como es hecho por el hombre, la humanidad, no hombre, por la humanidad, no está exento a errores, ¿no? Entonces tiene ciertos errores. Por eso cuando nosotros utilicemos o usemos, perdón, cuando nosotros usemos algún instrumento de medición, estos instrumentos vienen con ciertos estándares. ¿Qué son estándares? Son certificaciones que algunas empresas terceras dan a los instrumentos que verifican de que efectivamente ese instrumento tiene un margen de error de más o menos y así ponen, ¿no? Normalmente los instrumentos de medición tienen un margen de error de más o menos 5% y de ahí un poquito menos. Cuanto menor sea su margen de error, es más preciso y obviamente es más costoso, ¿no? Entonces cuando nosotros tengamos que hacer pues ya nuestras tareas en las distintas disciplinas en las que estemos, vamos a utilizar instrumentos de medición. Busquemos que nuestros instrumentos de medición pues sean estandarizados, ¿no? O sea, que cumplan estándares de calidad en su fabricación. ¿Por qué? Porque en el mercado podemos encontrar también instrumentos de medición de costo muy, pero muy barato, pero de una este, considerable duda respecto a su calidad, ¿ya? Entonces ustedes, futuros técnicos, siempre deben buscar utilizar instrumentos que sean certificados, ¿ya? Porque instrumento no certificado, instrumento con un margen de error muy elevado, obviamente va a determinar que tu diagnóstico, tu reparación, tu construcción de lo que estés haciendo, pues no sea de calidad y tienda a fallar. Perdón. Entonces, siempre para medir algo se requiere de que lo que se está midiendo deba tener una magnitud, o sea, en algo debe medirse, ¿sí? Por ejemplo, para medir longitudes, es una longitud, una magnitud, ¿verdad? La dimensión de espacio, ¿correcto? Otra magnitud, el tiempo, ¿cierto? Otra magnitud, ahora que estamos en temas médicos, cuando hacemos un triaje, ¿no? Cuando llevamos a la abuela o al abuelo al chequeo médico, hacer un triaje, ¿no? ¿Qué es triaje? Su peso. Otra magnitud es un peso, ¿correcto? Su presión sanguínea, muy bien, presión, otra magnitud, ¿correcto? Entonces, la magnitud teóricamente es todo aquello que nosotros podamos medir. Y para medir algo necesitamos instrumentos. Y estos instrumentos necesitan ser de cierta calidad, de ciertos estándares. Hay institutos en el mundo que se encargan, ojo a esto, hay institutos en el mundo que se encargan de crear estos estándares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como país, estamos adscritos a
a la Asociación Internacional de Pesos, Unidades y Medidas, con sede en Francia, y es la que crea los estándares. ¿Sí? Es la que crea desde hace muchos años los estándares, y nosotros estamos adscritos ahí, nosotros como país. Existen otras instituciones, como por ejemplo en Inglaterra también tiene su propio instituto que crea estándares, ¿no? Y así otros más. Ahora, las magnitudes, ¿ya? Las magnitudes, a ver, voy a mover acá, tienen o se pueden dividir en dos grandes grupos o dos subdivisiones por sus origen, ¿no? Por su origen, es uno de ellos, y otro es por su naturaleza. Por su origen también se subdividen en dos magnitudes fundamentales, ¿ya? Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Fundamentales, a veces, a ver, como los colores, no sé si ustedes habrán aprendido los colores en primaria. Hay colores primarios, ¿verdad? Que no pueden ser creados combinando otros. Esas serían un parecido a las magnitudes fundamentales. Las fundamentales no son creadas a partir de otras, son ya desde el inicio, así determinadas. En cambio, las magnitudes derivadas son aquellas que, como su nombre dice, derivan de dos o más magnitudes fundamentales. Así como por ejemplo el color azul mezclando con el color amarillo. Esos dos colores se consideran en la antigua teoría de color como los colores primarios. Se combinaban y generaban pues el color verde, ¿verdad? Más claro, más amarillo, un color verde más claro. Más oscuro, más azul, ¿no? Un verde oscuro. Algo parecido ocurriría acá en las magnitudes por su origen. Y como es manifestado, también existen otras que son por su naturaleza, que pueden ser escalares y vectoriales. Resumidamente, las magnitudes escalares son aquellas que solamente basta con apuntar la magnitud. Como profe, o sea, por ejemplo, la masa, ¿no? Acá hay 10 kilogramos, listo. Solamente apuntamos la magnitud kilogramos y ya está. Ya hemos determinado todos los valores referente a esa medida. Pero existen otras magnitudes, como son las vectoriales, que necesitan aparte otros datos adicionales. Si se habla de vector, por ejemplo, necesita un ángulo, un módulo, un sentido, etc. O sea, se necesitan más datos. No solamente basta con apuntar un solo número. ¿Ya? Ya entraremos a esto. Como les decía, nosotros como país estamos adscritos en el Sistema Internacional de Unidades, el cual estandariza y nos obliga a manejar ciertas magnitudes. ¿Ya? Por ejemplo, las carreteras se miden en kilómetros, ¿verdad? Entonces utilizamos una magnitud para la longitud, una para el tiempo, otra para la fuerza, y es la misma casi en todos los países de Sudamérica. ¿Sí? Pero existen otras unidades de otras medidas. Por ejemplo, el sistema imperial o inglés no mide en metros, miden en pulgadas, ¿no? Miden en pulgadas. Un poquito de historia. El Sistema Internacional de Unidades pues se ha creado, ¿no? Nació, dice ahí, en la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1960. Es más antiguo, ¿ya? Entonces tiene más historia, pero más que todo se comenzó a estandarizar y a unir los países en él en 1960. Profe, ¿por qué es necesario que el Perú esté adscrito ahí? Porque se necesitan que nuestras medidas sean parecidas a nivel de los países, por el hecho de que, sobre todo desde el punto de vista económico, comercializamos con otros países y necesitamos pues medidas que sean las mismas aquí, en Europa, en España y en China, ¿no? Por ejemplo, no valdría, por ejemplo, un mundo en el cual usted vaya a la ferretería y diga, véndame una wincha para hacer una construcción, ¿no? Y en la wincha te dé una medida de 1 metro, ¿no? Pero va a otro país y se compra también la misma wincha, pero la longitud del metro es distinta. A eso me refiero. ¿Sí? 1 metro vale lo mismo aquí que en otro país, que en Europa, que en China. Es lo mismo. Por eso es necesario crear estándares.
Pero como les digo, no es la única, ¿ya? No es la única. Veamos algunas magnitudes fundamentales, como les decía. Ahí tenemos las magnitudes fundamentales. En el Sistema Internacional de Unidades existen 7 magnitudes fundamentales: la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Pero las magnitudes tienen un nombre, ¿sí? Pero no necesariamente es la misma que su unidad. Profe, ¿a qué te refieres? Mira, por ejemplo, la longitud, que es una magnitud que mide espacio, ¿no? Su unidad es el metro. Y aparte de tener unidad, tiene un símbolo, ¿sí? Símbolo. Esta es su unidad, este es su símbolo. ¿Cómo se simboliza? Con la M minúscula, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran escribir una unidad, ¿cuánto mide? Acá hay 20 metros, o sea, 20 M, es 20 metros, ¿correcto? Por ejemplo, ahí tenemos la masa, pues su unidad es el kilogramo. Su símbolo, la K y la G, en minúscula. El tiempo, la unidad de medida es el segundo. Su símbolo es la S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica, el ampere. Su símbolo es la A mayúscula. La temperatura termodinámica, su unidad es el Kelvin y su símbolo son K mayúscula. Habemos notado que en estos son mayúsculas. Profesor, ¿por qué en algunos símbolos son mayúsculas y en otros minúsculas? Porque por acuerdo del SI, toda magnitud que lleve el nombre en honor a un descubridor, a un científico, siempre deben ir en mayúsculas. Los símbolos, siempre, por lo menos la primera letra, siempre debe ir en mayúscula, ¿no? Y no es el único ejemplo, vamos a ver en las derivadas también algunas de ellas. Intensidad luminosa, candela. Su representación simbólica es CD, ¿ya? Ahora, profesor, pero cuando yo compro un foco, su intensidad luminosa viene ahí en watts. No, esa es la potencia. Hay muchas medidas respecto al estudio de la luz, pero en el sistema fundamental de unidades, en el sistema fundamental o las magnitudes fundamentales, existe la intensidad luminosa y se mide en candelas, ¿ya? Se representa por CD. Y por último, la última magnitud fundamental y no menos importante, la cantidad de sustancia, que es la única, fíjense, que se escribe y se representa de la misma manera, mol y mol, ¿no? Es la misma. Se utiliza bastante en los estudios de química, ¿no? En los estudios de química. Pues ahí tenemos entonces las magnitudes fundamentales. No se vayan a olvidar, por favor, son preguntas típicas de las evaluaciones, sobre todo en esta parte inicial del curso, ¿ya? Esta parte inicial del curso, sus evaluaciones son netamente teóricas. Por eso estoy así deteniéndome acá en la parte teórica. Y como les decía, hay otras magnitudes que son las derivadas, que nacen a partir de dos o más magnitudes fundamentales. Hay muchas. Aquí estamos viendo algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia se mide en Hertz, su símbolo es HZ, ¿ya? Es mayúscula la inicial porque ya saben, es en representación de un personaje, ¿no? Es en honor a un personaje. La fuerza se mide en newtons, perdón, es en newton, y su símbolo es la N mayúscula. Bueno, en honor pues a Sir Isaac Newton, ¿no? Un inglés, ¿no? Cuya leyenda dice que estaba sentado bajo un árbol de un manzano y que le cayó una manzana y le vino la idea de la gravedad, ¿no? Bueno, es una leyenda, nunca lo sabremos en realidad. Acá tenemos otro ejemplo, el Pascal, ¿no? Que es la unidad que mide la magnitud de la presión, ¿no? Miren su símbolo, P, la primera P con mayúscula y la siguiente con minúscula, ¿no? Entonces, si es mayúscula, eso no lo puedes decir a Blaise Pascal, ¿no? A Blaise Pascal. Tenemos el trabajo, que también es una magnitud derivada, que se mide en joule, su unidad es joule, su símbolo es J mayúscula. Ya sabemos por qué es mayúscula. Así la potencia, watts, la cantidad de electricidad, coulomb,
¿no? El potencial eléctrico, volts, la capacidad eléctrica, faradio que dice, ¿no? La resistencia, ohms, la conductancia eléctrica, Siemens, ¿no? Etcétera. Hay un montón, ¿no? Hay un montón de magnitudes derivadas. Algunas de ellas generalmente la utilizamos. La utilizamos. Otras casi no vamos a ver en el estudio de este semestre, por lo menos en este semestre no. Por ejemplo, la iluminación, lux, o el flujo luminoso, lumen, son magnitudes. Normalmente uno se estudia en física en el curso de óptica, pero no está en esta unidad, ya no está en esta unidad. Pero sí en el día al día, por ejemplo, todos ustedes utilizan a veces la velocidad, ¿no? Vas en tu moto, ¿no? Y ves el velocímetro que te está midiendo, no en metros por segundo, pero sí en una conversión de kilómetros por hora, ¿correcto? O estás caminando por la calle y ves ahí, se vende un terreno, tantos metros cuadrados, es una magnitud derivada de superficie, ¿correcto? ¿Sí? Se ve, se ve. O cuando vas a comprar, como les decía, un foco, ¿no? Compra un foco, ya muy bien. Entonces ahí en la ferretería te dicen, acá tengo un foco de 60 watts, ¿no? Bien luminoso. Watts, potencia de consumo, ¿no? Y uno pregunta, ¿ilumina bastante? Sí, tiene una buena fuerza de iluminación, ¿no? Pero normalmente en la ferretería pues se compra utilizando pues el término de la potencia. Pero como les decía, no es el único sistema. Ojo a esto, también existe el sistema inglés o el sistema imperial, ¿no? Sobre todo se utiliza para lo que son medidas de longitud, de fuerza, de volumen y otras más que no vienen a mi mente. Por ejemplo, en el sistema imperial o inglés, para medir longitudes utilizan la yarda, el pie y pulgadas, ¿no? Y acá voy a hacer una acotación, un paréntesis. Si bien es cierto, nuestro país está adscrito a la Unión de Países que pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, con sede en Francia, ¿no? Pero en nuestro país pues vemos cierta dualidad, ¿no? Porque sin querer queriendo, como decía un personaje por ahí, utilizamos los dos sistemas, el imperial y el sistema internacional. Ejemplo, si te mandan a la ferretería a comprar clavos, ¿no? Te van a decir, dame 1 kilo de clavos, ¿no? Así, y el ferretero te pregunta, ¿de cuántas pulgadas quieres el clavo? Miren, utilizamos unidad de masa del sistema internacional, kilos, pero estamos utilizando para la medida del clavo pulgadas, que es el sistema imperial. Y así hay varios ejemplos, Así hay varios ejemplos. Otro más. Ahora que hay bastante calor, voy a poner mi manguera, dice, ¿no? para llenar mi piscina. Dame 20 metros de manguera, ¿ya? Y su grosor de cuántas pulgadas, dice, ¿no? De 3/4 de pulgada, de media pulgada, de 1/8 de pulgada. ¿Cierto? Entonces sí estamos bajo esa dualidad. Otro ejemplo. A pesar de que en el sistema internacional la medida estándar de, por ejemplo, acá voy a poner, la medida estándar de la magnitud derivada de volumen es el metro cúbico, nosotros utilizamos otra medida que también nace del sistema internacional, que es el litro, ¿no? El litro también es unidad de volumen y lo podemos ver, ¿no? Vamos a comprar agua, dame un galón de 3 litros de agua, muy bien. ¿Sí? Sistema internacional, ¿no? Porque en el sistema inglés utilizan galones y efectivamente vas a comprar tu aceite, es en galón. Vas al servicentro, al grifo, a poner tu gasolina a tu moto, compras y pagas, ahí está el precio por galón, ¿cierto? No te venden por litros. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces cierro acá el paréntesis que me gustó explicarles respecto a que en nuestro país tenemos esa dualidad, implícitamente estamos usando tanto el sistema internacional como el sistema imperial, ¿no? Ni qué decir, por ejemplo, de los carpinteros, ¿no? Cuando van a comprar sus maderas, ellos no compran pues, en metros cúbicos, ellos compran en pies, ¿no? Sistema inglés.
Existen otros países, sí, donde esta rajatabla se cumplen las medidas, ¿no? Algún día si ustedes viajan en Estados Unidos, por ejemplo, se cumple ahí las carreteras, ¿no? Están medidas en millas, ¿no? Que es un sistema inglés. Ahí en las gasolinerías sí te venden en galones el combustible, ¿no? Pero si más cerca ya vas a su vecino Canadá, en Canadá por ejemplo es el único país ex colonia inglesa que ha migrado al sistema internacional. Ahí miden en metros las carreteras, kilómetros, y venden el combustible en litros, ¿no? Es bien peculiar, bien extraño. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, acá hay un compañero que está diciendo que tiene problemas de conectividad en su internet. Ya, sí. Sí, nuevamente esta hora pues comienza a fallar. Eso es cierto, ¿no? Nuevamente esta hora comienza a fallar. ¿Alguna consulta adicional? Continuamos entonces. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Estoy hablando solo y se ha cortado mi internet. Ah, ya. Muy bien, pensaba que se había cortado. Bien. Ahora, cuando nosotros medimos, a veces los números o las medidas que hacemos son tan grandes o son tan pequeñas que sería poco práctico escribirlas en un papel realmente como son. Me explico. Por ejemplo, si estamos midiendo las distancias, hay un astronauta, ¿no? Que está midiendo distancias espaciales de un planeta a otro. No le resulta muy práctico pues escribir sus distancias en metros, a pesar que en el sistema internacional se escribe en metros, porque tendría que escribir números pero muy grandes. Imagínense, trate de escribir el diámetro aproximado de la longitud de nuestra galaxia. Es un número enormemente grande si lo quisiéramos representar en metros. Poco práctico realmente. O por lo contrario, imagínese usted un investigador que esté estudiando justamente acá los microbios o los virus, ¿no? Y no le convendría representar, por ejemplo, medidas de esos virus en metros, porque tendría muchos decimales, ¿cierto? O si eres, por ejemplo, un investigador del equipo de Intel o del equipo de AMD o del equipo de TSMC, que es prácticamente la vanguardista en lo que es litografía, ¿no? Litografía son los caminos por los cuales se imprimen los circuitos integrados. Ellos, por ejemplo, trabajan en escalas pero muy pequeñas, que si quisiéramos respetar y escribir su equivalente en metros, sería poco práctico. Por eso existen y se han creado los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué significa prefijo? Que hay una palabra antes de la magnitud. Esa palabra se puede simbolizar y ese símbolo representa un factor numérico. Profe, me has mareado. Bueno, en resumir, en facilito, todos nosotros hemos visto las medidas de kilómetro, ¿no? En realidad ahí estamos utilizando un prefijo. ¿Por qué? Porque la palabra kilo... ¿Dónde está mi lápiz? Ya se malogró. Sí, estamos perdiendo la cobertura de internet. Ya se está haciendo lento. Bueno, acá la palabra, el prefijo kilo, que se representa por K, ¿cierto? Se representa por K, ¿no? Numéricamente equivale a 10 a la 3, o sea, a 1000. 1000. Entonces, 1000 metros hace 1 kilómetro, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo se escribe? 1 km. Y ahí está lo que les decía. El prefijo, la letra que va antes, y luego va la magnitud, ¿correcto? Y el prefijo kilo se aplica a masa también. Cuando vas al mercado, ¿no? Mamá compra, mis niños son hambrientos, dame 2 kilos de arroz, dice, ¿no? Abrevia. 2 kilogramos de arroz. Está abreviando. ¿Correcto? ¿Cuál es de acá la distancia náutica? Son 100 y tantos kilómetros, ¿no? 100 y tantos kilómetros. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pues los prefijos. Hay muchos.
Los que son para números grandes, ahí están, miren. Nace de acá. Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Y ahí están sus símbolos. ¿Sí? Ahí están los símbolos. El deca se simboliza por DA, ¿no? El famoso decámetro, ¿no? El decámetro, ¿no? 10 a la 1, decámetro. El hecto, el hectómetro. Por ejemplo, la palabra hectómetro difícilmente la has escuchado, pero seguramente has escuchado un derivado del hecto, es hectárea, ¿no? La hectárea es unidad de superficie o de área, pero que se utiliza bastante en el campo agrícola, ¿no? Ya que una hectárea es el producto de 100 por 100, y 100 es 10 a la 2, y 10 a la 2 es hecto. El kilo se representa por K, y a partir de aquí ya van todos en mayúscula. Y a partir de acá, si ustedes han observado, los exponentes todos ya avanzan de 3 en 3. Los primeros avanzan de 1 en 1, mírenme. 1, 1, 1. Y a partir del kilo ya avanzan de 3 en 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Mega, ¿no? Mega, no es una radio. Los que son informáticos sabrán pues megabyte, ¿no? Gigabyte, terabyte. Voy a comprar un disco duro externo para almacenar todos mis programas, mis juegos, mis videos, mis películas, etc. Vas a la tienda, dame un disco duro externo. Muy bien, tengo de 1 tera, de 2 teras, de 4 teras, de cuántas querés, ¿no? ¿Qué es 1 tera? ¿No? Nuevamente dicen es 1 tera, realmente es TB, ¿no? 2 terabytes. Ahí está el número, el prefijo y la magnitud. Ya sabemos que el byte es su unidad de almacenamiento, ¿no? Un byte, ¿correcto? Así como hay byte, esta magnitud puede ser de masa, puede ser de longitud, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero no solamente hay para medidas grandes, también tenemos para medidas pequeñas, ¿no? ¿Cuáles? ¿No? Tenemos los prefijos deci, centi y mili. Decímetro, centímetro, milímetro. Hemos escuchado de eso, ¿no? 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. A partir del siguiente ya van de 3 en 3. O sea, van retrocediendo de 3 en 3. 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12, menos 15, menos 18, menos 21, menos 24. Y cada uno de ellos tiene su propio nombre y además su propio símbolo. Micro, por ejemplo, es mu. Nano es n. Pico es p. Femto es f. Ato es a. Septo z. Yocto y, ¿no? Y ahora que les esté tocando el tema, por ejemplo, de la litografía de los microprocesadores, ellos trabajan, por ejemplo, en nanotecnología, ¿no? Si usted googlea ahí y ve las especificaciones, por ejemplo, de un procesador, vamos a poner un Ryzen 9 5900X, va a ver que está hecho a una litografía de, así se escribe, 7nm. 7 es el número, se lee 7. N es el prefijo, nano. M es la medida de metro, magnitud de metro. 7 nanómetros, ¿no? Imagínense, ¿no? Un 7 seguido o dividido entre un 1 y 9 ceros. O sea, si nosotros quisiéramos escribir ese número, sería así, ¿no? El 7 dividido entre el 1 y este no seguido de 9 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. O sea, sería 0,7, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí, ¿no? Extremadamente pequeño. Y fíjense, la humanidad ha logrado formar circuitos integrados en este tamañito, para que vean qué tanto hemos avanzado, ¿verdad? Entonces, sí se utilizan esas unidades, ¿ok? No olvidar. Resumiendo, para escribir valores de medidas se utilizan magnitudes. Existen muchas magnitudes, tanto derivadas y fundamentales, pero a veces esas magnitudes se representan por números o muy grandes o muy pequeños. Entonces urge la necesidad de utilizar prefijos.
símbolos que significan números o abrevian números. Entre estos hemos visto es kilo, que abrevia 10 a la 3, o sea 1000, el mega 10 a la 6, o sea 1.000.000, y así sucesivamente. O también podemos tener números muy pero muy pequeños para medidas extremadamente pequeñas, ¿no? Ya hemos visto deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y hay más. ¿Correcto? Preguntas acá. ¿Preguntas, comentarios acá? Profesor, tengo una curiosidad. A ver. No, yo he escuchado, ¿no? Compañeros hayan escuchado sobre el año en luz, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿Cómo vamos funciona a eso? explicar respecto al año luz. A ver, vamos a mover en la pizarra, se está haciendo lento la pizarra, no. Para medir distancias hemos creado la magnitud de distancia que es el metro, ¿correcto? Entonces nosotros podríamos determinar, ¿no? Si acá está Juan, vamos a poner a Juan acá, ¿no? Claro, qué feo ese dibujo. Ahí está Juan, ¿no? Y a una distancia de Juan hay un árbol. Nosotros podemos determinar a esta distancia midiendo, para eso hay instrumentos de medición como una cinta métrica, una wincha, más especializada, un medidor láser, ¿verdad? Que nos da un aproximado en metros, o si estamos utilizando un sistema inglés o imperial, en pies o en millas, kilómetros. Eso lo podemos saber. Pero en las distancias que en el espacio, por ejemplo, ¿no? Acá está nuestro Sol, ¿no? Acá está el planeta Tierra. En la distancia en el espacio, a veces la distancia es tan grande que es poco práctico escribir el valor de esta medida en unidades de longitud, porque es un número que tiene muchos ceros, muchos números, muchos dígitos. Entonces, para medir la distancia a la Tierra o las distancias en el mismo sistema planetario solar estarían bien, pero si quisiéramos medir, por ejemplo, la distancia que hay desde el Sol hacia el centro de otra galaxia, por ejemplo de la galaxia Andrómeda, ¿no? Entonces es poco práctico, ¿no?, tratar de aproximar esta distancia, porque sería un número seguramente con muchos números, muchos dígitos. Entonces para eso los astronautas crearon la medida del año luz, ¿sí? ¿Y qué es el año luz? Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. ¿Sí? Es el espacio que recorre la luz utilizando esta forma, es velocidad por el tiempo. ¿Ya? Velocidad por el tiempo. ¿Correcto? Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío es es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Voy a darles la velocidad de la luz más precisa, ¿ya? Acá un momento. Ahí está. Momentito. Ahí está la imagen. Esta, por ejemplo, es la velocidad de luz, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Por ejemplo, del Sol al planeta Tierra, su luz tarda en llegar 8 minutos con 20 segundos. Quiere decir que la distancia aproximada es de 150 millones de kilómetros, ¿no? 150 millones de kilómetros. Entonces, ¿qué distancia recorre la luz en un año? Vamos a poner acá. Les voy a poner el dato solamente por curiosidad, ¿no? ¿Qué es un año luz? Vamos a poner acá el valor numérico. Aquí está, muy bien.
aquí está el valor aproximado de un año luz. Ahí está. Un año luz es 300.000 kilómetros por segundo por 365 días por 86.400 segundos que tiene el año, y nos da que un año luz equivale a esta distancia, ¿no? Bueno, ¿cómo se lee esa distancia? Vamos a ver. Acá son, ahí es millones, ¿no? Ahí es 1.000 millones, billones, ¿no? 9.460.000.730.472.580,8 kilómetros recorre la luz aproximadamente en un año, ¿no? Pero hay que tener otra consideración acá. Cuando se miden distancias en el espacio, las distancias son tan grandes y el tiempo en el cual la luz se toma en llegar hacia nuestros ojos, ¿no? A pesar de que la luz aparentemente es rápida, pero las distancias son tan grandes que, por ejemplo, nosotros estamos viendo una luz de una estrella, ¿no? Que dependiendo de la distancia, no estamos viendo en el pasado realmente, ¿no? Es la luz de la estrella que tenía hace 500 años, 1000 años, 1500 millones de años, etcétera, ¿no? Entonces ver el espacio realmente es ver el pasado, porque ahora, en el tiempo, en nuestro ahora, no sabemos cómo estarán esas estrellas, porque su luz ha viajado durante mucho tiempo, y hasta llegar hasta nuestro planeta pues ha pasado bastante tiempo, ¿no? Es fascinante realmente el estudio del espacio, ¿no? Pero ahí está la respuesta a tu pregunta, el compañero que ha hecho. ¿Alguna otra consulta? Muy bien.